Nuevamente, muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a nuestro curso Una Nación Caída, la lección número 7. Esta sería la última semana en la que estamos pasando juntos con este curso. Y qué bendición tan grande es que hemos podido pasar todo este tiempo aprendiendo de la nación de Israel, aprendiendo la palabra de Dios, edificándonos mutuamente como hermanos en Cristo. El día de hoy nos vamos a enfocar en Esdras y vamos a leer los capítulos de Esdras 1, 1 y 5, el 7, 1 al 6 y Nehemías 8, 1 al 12, que fue parte de la tarea, parte del libro que había pedido que prepararan para el día de hoy. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración y oramos. Amado Padre Celestial, gracias por mostrarme en esta historia a Esdras, quien fue un hombre que guiaba a su pueblo a servirte más fielmente, Señor. Envíanos líderes espirituales a nuestras vidas, quienes también oren por nosotros y nos guíen según tu santa palabra. Sabemos que no lo sabemos todo, pero sabemos que tú obras por medio de personas para instruir, para proclamar el mensaje de tu salvación y para ayudarnos en esta vida como cristianos. Abre nuestros oídos y prepara nuestros corazones para atender tu santa voluntad, Señor, hoy y siempre. Todo esto y más lo oramos en nombre de tu Hijo que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy, ¿qué vamos a ver en esta clase, en esta hora juntos? Nuevamente vamos a utilizar el método de las 4 Cs para leer y entender Esdras y Nehemías, el método diseñado por Academia Cristo para tener un plan a la hora de compartir una historia bíblica. Y por último vamos a explicar el proyecto final del curso. Vamos a compartir cuáles son las expectativas y cuáles son las cosas, cómo quiero que me lo entreguen, ese tipo de logísticas del proyecto final. Empezamos entonces con el captar. Recordamos que en el método de las 4 Cs queremos principalmente, primero, captar la atención de las personas con las que estamos compartiendo la palabra de Dios. Y el captar puede ser una pregunta, puede ser un comentario, un video, una foto, una canción, puede ser bastantes diferentes cosas donde tú te encuentras. El día de hoy yo tengo una pregunta para ustedes, la cual nos va a servir como el captar de nuestra historia para meternos bien en el papel, para meternos en la clase del día de hoy. En tu vida, ¿quiénes son algunos héroes de la fe y por qué? No necesariamente bíblicos, pero en tu vida personal, ¿quiénes son algunos héroes de la fe? Cuando escuchas esa frase, héroes de la fe, ¿piensas en alguna persona? Y si sí piensas en alguien, ¿por qué? ¿Qué, qué hacen, qué hicieron estas personas en tu vida personal, a los cuales tú consideras héroes de la fe? ¿Qué piensas? Luis, adelante, tienes tu mano levantada, por favor. Pastor, uno de mis héroes de la fe, por ejemplo, eh, apóstol Pablo, Saulo, que tuvo fe en el Señor, donde mandó al profeta Ananías a, a que lo sanara. Y esa fe fue tan grande porque él en sus oraciones tenía mucha fe. Otro evento es en Lucas 1, 1 del 1 del 9 al 19, el del paralítico, que los amigos, tanto sería la fe, que Dios los perdonó con el solo hecho de todos sus pecados, con solo verlos en su fe, y donde fue sanado el paralítico. Otro héroe buenísimo, grandísimo, que fue el milagro del, del romano, que con su sola fe sanó su empleado. Esos son grandes héroes en la historia de nuestro Padre Celestial, de tanta fe que llegaron a ser milagros sobrenaturales que nuestro Padre Celestial nos dio a todos como ejemplo. Y hay mucho más así por, por las Sagradas Escrituras. Hay muchos, muchos. Está lo de José, está lo de la sanación de la suegra, de la fiebre, de la mujer, la mujer que fue curada con la sola toca del manto de nuestro Señor Jesucristo, que dejó el sangrado. Eso es otro milagro grandísimo
y es la gran fe que tiene el ser humano para con Dios. Esa es mi intervención, pastor. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por empezar esta discusión, empezar esta conversación. Muchísimas gracias, Luis. Carlos Bajaña, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Para mí uno de los grandes héroes de la fe viene a ser Abraham, ya, porque él obedeció a Dios de la nada, ya. Él en todo obedeció a Dios, Dios le dijo que salga de su tierra a un lugar que ni más que sea conocía, que sacrifique a su hijo y todo lo demás, lo que Dios hizo con Abraham, aún el pacto perfecto que Dios le prometió a Abraham, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, sabiendo que la mujer era estéril. Entre eso, la Biblia mismo lo declara como el padre de la fe. Amén. Muy bien, Carlos, excelente, un gran héroe de la fe, Abraham, eh, mostrando esa fe a la hora de sacrificar a su propio hijo, su único hijo, por mandato de Dios. Conocemos la historia de Isaac y Abraham. Excelente comentario, muy bien. Carlos Gamboa, adelante, por favor. La pregunta es, ¿un héroe de la fe en mi vida, cierto, personal? La pregunta, ¿cierto? Sí, correcto, Bien, para adelante. mí es, fue mi madre, porque ya falleció, que me tuvo y me crió solo ella, o sea, solo. Que mi padre, pues, bueno, entonces para mí como héroe de la fe es mi madre, que me sacó adelante. Estuvo siempre conmigo, o sea, hasta el último día estuvimos los dos. Para mí es ella. Y ya pues bíblicamente, pues ya los hermanos han dicho, las personas, ¿no? Bíblicas de héroes de la fe, pero personalmente mi madre. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Y vemos como en cada una de nuestras conversaciones, de los comentarios que compartieron, vemos como Dios trabaja por medio de personas. En cada época, Dios levanta líderes para servir a su pueblo, personas en nuestras vidas personales, personas en la historia, en las historias bíblicas, y personas como veremos en la historia del día de hoy, Esdras, levantando personas en su pueblo que demuestran una fe grande en Dios por medio del trabajo del Espíritu Santo en el corazón de estas personas, para liderar, para guiar a su pueblo a la hora de alabar y respetar a Dios y seguir sus planes y su voluntad. Recordamos que un héroe de la fe no es una persona perfecta. Recordamos que cada ser humano que ha vivido en esta tierra ha fallado de una u otra forma. Es simplemente una persona que ha tocado, tu vida con su fe dada por Dios. Si es Abraham, si es por los textos bíblicos, si es tu madre, tu padre, un pastor de la iglesia a la que tú vas o un amigo conocido que ha demostrado una fe grande en circunstancias difíciles. Para mí personalmente, en mi vida personal, un miembro de nuestra iglesia fue diagnosticado con cáncer, bastante grave hace un año y medio, y durante todo ese proceso de la quimioterapia y perdiendo su pelo, él tenía una familia con dos niñas y un niño chiquito y la esposa. Fue bastante duro para ellos, los queríamos mucho en la iglesia, fue bastante duro para nuestra iglesia, para nuestra familia, verlo sufrir tanto. Pero siempre que hablábamos con él y siempre que compartíamos un tiempo juntos y siempre que tenía la oportunidad de hablar con nosotros, nos mostraba lo grande y amoroso que es Dios y nos mostraba textos bíblicos que mostraban la paciencia y el amor que Dios tiene con nosotros. Y eso a mí nunca se me va a olvidar, verlo así en el hospital, eh, de una forma bastante severa, diferente a lo que estábamos acostumbrados de verlo, con esta gran fe, confiando en que Dios está obrando en su vida y en la vida de los demás por medio de esta aflicción. Gracias a Dios, por medio de su voluntad, ahora ya está mucho mejor, sobrevivió el tratamiento y se encuentra excelente. De hecho, lo vi corriendo hace poquito, me causó risa, porque se ve muy chistoso corriendo, pero una forma en la que Dios utiliza personas para mostrarnos cuántas veces nosotros fallamos en nuestra fe y cuántas veces nosotros fallamos en confiar la palabra de Dios, incluso cuando estamos con una salud que es buena, incluso cuando estamos en una vida que es bastante, eh,
buena a la hora de poder comer, a la hora de poder tener un techo, a la hora de poder tener una familia, la oportunidad de conectarnos al internet, etcétera, etcétera. Y recordamos por último que el héroe de nuestra fe primordial, principal, podemos dar ejemplos bíblicos, todo lo que queramos, ejemplos personales, pero nuestro ejemplo es nuestro Dios Trino, Jesús, Dios Padre que nos creó, Dios Hijo que nos salvó y Dios Espíritu Santo que obra fe en nuestros corazones. Los héroes de la fe son héroes porque tienen a Dios en ellos. ¿Y quién más puede tener a Dios más dentro de sí mismo si no es Dios? Es Dios que nos levanta para la gloria de su nombre y que Dios te ha llamado a ti específicamente, a Luis, a Carlos Bajaña, a Carlos Gamboa y a Jaime, específicamente los ha llamado a ustedes para ser parte de este ministerio, para ser parte de esta familia, para obrar por medio de la fe de una forma que demuestra esta fe que ustedes tienen a otras personas, que podemos ser héroes de la fe hacia otras personas y guiándolos en este camino que lleva única y solamente a la gloria y a la alabanza de Dios, no a nuestra gloria, no a nuestra alabanza, no a que se revele nuestro nombre, pero que se revele el nombre de el Dios Trino. Excelente. Después de querer captar la atención de las personas con las que tú estás compartiendo un mensaje bíblico, quieres contar la historia. En este curso hemos hecho el énfasis de contar la historia en nuestras propias palabras para practicar hacerlo de una forma más espontánea, más natural. Yo soy de los maestros que los invita a que si tienes la oportunidad de leer el texto bíblico, que lo leas, pero en este curso queremos también practicar el arte de memorizarnos la historia lo mejor posible y contarla en nuestras propias palabras sin añadir algún punto importante y sin remover algún punto importante. La idea es que tú dejes que la palabra de Dios, que es viva, activa y poderosa, es el Espíritu Santo, es una entidad, no es solo un libro, no es una cosa, pero es una persona que está hablando contigo, interactuando con las personas. Queremos que esta palabra de Dios interactúe en los corazones de las personas sin nuestra intervención. Por lo tanto, dejamos contar la historia simplemente en las palabras en las que fueron escritas. Y practicamos haciendo esto en esta parte de la clase. Y invito a un voluntario que quisiera compartir con nosotros contando la historia de Esdras, capítulo 1, los primeros 5 versículos, luego capítulo 7, versículos 1 al 6, y luego Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 12. ¿Tenemos algún voluntario que quisiera hacerlo? Luis, veo que tienes la mano levantada, pero no sé si es de la pregunta anterior o si quisieras contarnos la historia el día de hoy. Pues yo la contaría y la leo, pastor, del 1 al 5, Adelante, donde por favor. dice el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó a Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, a Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que él le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de sus pueblos, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, a los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén. Amén, excelente. Y si pudiéramos tener otro voluntario para continuar con la historia. Muchísimas gracias, Luis. Carlos Gamboa, adelante, por favor. También la voy a leer, pastor, porque en el capítulo 7 son nombres de nombres ahí que sí me cae difícil. Adelante, no hay ningún inconveniente.
del capítulo 7 del 1 al 6, sí. En Correcto. Esdras pasa estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, hijo de Salum, hijo de Sadó, hijo de Agitó, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Marayó, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Araón, primer sacerdote. Con Esdras subieron a Babilonia. Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés, que Dios de Israel había dado. Hasta ahí, pastor, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y un último voluntario para contarnos la historia de Nehemías 8, 1 al 12, por favor. Nehemías 8, 1 al 12. Jaime Peña, por favor, adelante. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gusto de saludarlos. En el caso de Nehemías, en el capítulo 8, en este capítulo, pues lo que se describe, pues, un momento muy crucial en la renovación espiritual para los judíos que habían regresado a Jerusalén después del exilio en Babilonia. En la lectura, pues lo que tenemos del capítulo 8, del versículo del 1 al 8, es que todo el pueblo se reúne en la plaza frente a las puertas de las aguas. Esdras, el escriba, trae el libro de la ley de Moisés y lo lee al pueblo desde el amanecer hasta el mediodía. Los levitas ayudan a explicar la ley y para que el pueblo pueda entenderla. El pueblo escucha atentamente y muestra respeto por la palabra de Dios. Del versículo del 9 al 12, siempre del mismo capítulo 8, al escuchar las palabras de la ley, el pueblo se siente conmovido y comienza a llorar. Nehemías, Esdras y los levitas le dicen que no se lamenten ni lloren, porque este día es santo para el Señor. Se les anima a celebrar con gozo y a compartir alimentos con aquellos que no tienen nada preparado. Nehemías declara: el gozo del Señor en vuestra fortaleza. Y el pueblo obedece y celebra con gran alegría, porque han entendido las palabras que se les han explicado. Gracias. Excelente, Jaime, muy bien, muchísimas gracias. Les damos gracias a ustedes por los que compartieron la historia con nosotros el día de hoy. Luis, Carlos, Jaime, por darnos un ejemplo de cómo compartir, contar una historia bíblica. Quiero que se empiecen a dar cuenta que no tiene que ser nada del otro mundo, que no tiene que ser nada súper complicado y elaborado. Simplemente estás contando la historia que tú viste, la historia que tú repasaste y sin tener que añadir algo importante, porque eso lo vamos a hablar ya en unos momentos con la siguiente CES. En este paso, recuerda, simplemente quieres compartir la historia de la palabra de Dios, que es viva, activa y poderosa para que interactúe en los corazones de las otras personas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y continuamos ahora con las preguntas de considerar. Preguntas que me dirán, maestras, estas preguntas son como muy fáciles. ¿Por qué las estamos viendo? Porque nos ayudan a meternos en la historia, en el papel, nos ayudan a meter a las personas con las que estamos compartiendo la palabra también en el papel, en la historia. Queremos entender cuáles fueron estos eventos, quiénes son los personajes, cuáles son las cosas. Son cosas que pasaron en la vida real y queremos entender muy bien qué fue lo que ocurrió para después aplicarlo a nuestras vidas y entender el significado en sus vidas. Por lo tanto, empezamos con la primera pregunta del considerar, que es: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Luis, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. ¿Quiénes son los Bueno, personajes de esta yo los historia? personajes que tengo en esta historia, tengo Sageo, Zacarías, Judío, Judá, Ciro, Jerusalén, Dios, Israel, Zorababel, hijo de Salatiel, Jesuá, Salatiel, profetas, gobernador, Darío y Jeremías. Excelente, muy bien. Vemos una cantidad bastante grande de personas. Recordamos que el rey de esta época es el mismo rey que estaba liderando en la historia de Esther, perdón, la que compartimos la clase pasada. Es el mismo rey cuando está ocurriendo todos esos eventos de la deportación, del exilio, y ahora la gente está devolviéndose. Los israelitas pueden volver nuevamente a su nación, a su tierra, a reconstruir, a reconstruir su sociedad, su templo y sus prácticas.
Muy bien, excelente. ¿Cuáles son los objetos que vemos en estos versículos? Carlos Gamboa, adelante, por favor. Eh, la casa de Dios, plata, oro, bienes, ganados, ofrenda voluntaria, puerta, plaza, libro de la ley, púlpito de madera, mano, comida de grosura, bebida, vino dulce. No más, pastor. Muy bien, excelente. También tenemos ahí el libro de la ley, que es bastante importante, el Templo de Jerusalén. Libro de Y la ley. vamos a hablar de esto en unos momentos también. Excelente, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? ¿En dónde ocurrió esta historia? Luis, adelante, por favor. Yo tengo que esta historia ocurrió en Jerusalén y Persia. Excelente, muy bien. Vemos que estamos todavía ya después de que se mueven otra vez a reconstruir todo, están en Jerusalén, pero empezamos primero en el reino de Persia. También están en Babilonia, donde estaba Esdras antes de irse a Jerusalén, y ahora ya que están de vuelta en su tierra natal, están en Jerusalén, la plaza donde reunieron para construir la ley de Esdras, para proclamar el mensaje. Tengo aquí una foto para que me se hagan una idea del mapa de donde estamos. Eh, Persia, el reino de Persia que está por aquí, por encima de, de Babilonia. Babilonia, que donde era donde venía Esdras, y luego caminaron hasta acá abajo, hacia atrás, para poder entrar nuevamente a Judea y entrar al reino de Israel y reconstruir el templo y las murallas del templo y proclamar la ley nuevamente a las personas que están ya volviendo del exilio. Y recordamos que fueron exiliadas por su propio pecado, fueron exiliadas por Dios como su castigo por causa de la idolatría. Hablamos unas clases pasadas sobre el engaño que estaban cometiendo, el adulterio que estaban cometiendo las personas del pueblo de Israel hacia Dios. Y hicimos el ejemplo de si tú estás en una relación y ves que tu novio o tu novia te está siendo infiel, ¿cómo te sentirías? De esa misma forma vemos esta relación que tiene el pueblo de Israel, que es infiel hacia el amor constante y la gracia constante que Dios les provee a ellos. Siguiente pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia aproximadamente? ¿Alguien encontró algo para responder esta pregunta? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Jaime, adelante, por favor. Buenas noches. Esto ocurrió como en tres periodos, profesor. En el año 538 antes de Cristo, también en el año 458 y el año 444 antes de Cristo. En ese periodo de tiempo se dio esta situación. Excelente, muy bien. Luis, ¿tienes algo más para añadir? Pues yo tengo para añadir que en el primer año de la ley del rey Ciro en Persia. Excelente, muy bien. Estamos durante el reinado del rey Ciro. Sabemos que estamos en los 500 años. Tengo aquí esta diapositiva para que se hagan medio una idea de cómo podemos aprender estas fechas específicas o importantes del Antiguo Testamento. Si tú agarras tu manita, manita bella, hermosa, preciosa, y encontramos aquí que podemos empezar desde Abraham hasta Jesús por periodos de 500 años aproximadamente. Empezamos 2000 años antes de Cristo con el dedo pequeño con Abraham. Luego en 1500 tenemos a Moisés, luego el rey David en el año 1000 antes de Cristo, y luego, como compartía Jaime con nosotros, aproximadamente 500 años antes de Cristo tenemos a Esdras, y luego 500 años después de Esdras ya tenemos a Jesús. Solo una oportunidad, una diapositiva bastante fácil para hacernos medio una idea de el orden y la cronología de estos personajes importantes y de la historia. Recordamos que el Antiguo Testamento es nuestra historia como pueblo de Dios. Ahora que estamos bajo la gracia de Cristo por medio de la fe, estos antepasados son tus antepasados, y esta historia no son solo números, y no son solo nombres, y no son solo épocas y eventos, pero son parte de nuestra vida, cosas que ocurrieron, las cuales nos demuestran el amor constante de Dios, la gracia que ha tenido con su pueblo, y cosas que podemos aprender de eso lo vamos a hablar ya después en nuestras preguntas de consolidar. Pero nuevamente, para ver si estás tomando notas, si quieres tomar notas de esto, tenemos a Abraham,
2000 años antes de Cristo aproximadamente, Moisés 1500 años antes de Cristo, David 1000 años antes de Cristo, Esdras 500 y ya luego Jesús. Periodos divididos por aproximadamente 500 años. Vemos ya que en 538 es aproximadamente Esdras, 1001 es aproximadamente David y el rey Salomón, etcétera, etcétera. Pero solo para hacernos una idea de cómo funciona esta cronología. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas principales de esta historia? ¿Qué problema encontraste mientras leíste estos versículos, mientras viste el video? Luis, adelante, por favor. ¿Tienes tu micrófono apagado, Luis? Pero en esta historia es en el primer año del rey Ciro, cuando empieza como a edificar, a hablar de la construcción de la casa. Es uno de los puntos fundamentales que yo veo. Vuélveme a repetir lo que no te puedo escuchar. La Bueno, reconstrucción de la el casa. problema que yo veo es en el primer año del rey Ciro, cuando empieza en Persia a proyectar la construcción de la casa. ¿A cuál Esa es. construcción de la casa te refieres, Luis? Cuando Eh, dices construcción de la casa, ¿a qué te refieres? ya le digo, pastor. Adelante. En el primer año de Ciro, rey de Correcto. Persia, que se cumpliese, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ese es uno de los problemas que yo veo. Ok. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Carlos Bajaña, adelante, por favor. El problema que conoce toda la historia significaba que el pueblo de Israel, estando cautivo, no tenía un lugar de adoración. Y entonces el rey Ciro reconoció por palabra del profeta Jeremías que Dios le había dado al pueblo de Israel como servidumbre, pero era por causa del pecado de ellos. Entonces, él, por gratitud a Dios, le dio el privilegio nuevamente que restaure su hogar, que restaure su templo, para que la gente pueda ir a adorar a Dios. Excelente, Carlos. Muy bien. Vemos que uno de los problemas principales, como tú compartiste ahorita con nosotros, es la falta de conocimiento de la ley de Dios del pueblo de Israel, que ahora están volviendo a su nacionalidad, a su lugar de adoración, pero no tienen ni templo, no tienen ni lugar de donde pueden adorar y tienen un conocimiento bastante olvidadizo, no tienen conocimiento sobre la palabra de Dios. Y por eso escuchamos cuando Esdras empieza a leer la ley en Nehemías, este llanto que los lleva a ser conmovidos, a querer seguir y escuchar más de su palabra y del amor que Dios tiene con ellos. Pero vemos una falta bastante grande del pueblo de Israel que por culpa del exilio que han vivido, se están olvidando de quién es Dios. Y vemos que esto ya es un ciclo vicioso del reino de Israel que ha ocurrido durante ya muchos, muchos años, de que son parte del pueblo de Dios, pero por su pecado se les olvida y vuelven a ser recordados nuevamente una y otra y otra y otra vez. Excelente, Carlos. Muy bien. Jaime, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Gracias, profesor. Sí, básicamente, pues ese es el problema, ¿va? Uno, el querer regresar a Jerusalén porque ellos se encuentran en el exilio en Babilonia y pues necesitan también reconstruir el templo. Entonces, esa es la necesidad que ellos tienen que regresar a reconstruir el templo y restaurar la adoración adecuada. ¿Con qué propósito? Como usted bien lo exponía, pues con la necesidad de restablecer la ley y el orden espiritual, aunque había muchos judíos que habían regresado a Jerusalén, pero tenían esa necesidad urgente de restablecer la enseñanza de la ley de Dios y la administración de justicia. Y se evidencia pues el desconocimiento y la falta de comprensión de la ley por parte del pueblo de Israel y necesitaban renovar su compromiso con la ley de Dios. Gracias, profesor. Excelente, Jaime. Muy bien. Digamos que el problema se resuelve de la forma en la que el rey Ciro deja que vuelvan a ser reinstituidos en el reino de Israel, que las personas en exilio vuelvan a su pueblo. Y vemos que el problema se resuelve a la hora de Esdras, de Dios levantar a un líder espiritual, un héroe de la fe, a recordar, a proclamar, a compartir e instruir
no solo hablar del mensaje, pero instruyendo, liderando, estando presente en la vida de estas personas para recordarles sobre la palabra, la ley de Dios, el amor de Dios y todas las cosas que los han llevado a estar en esta vida, los cuales han sido las obras milagrosas de Dios con ellos. Llegamos ahora entonces a nuestras preguntas de consolidar. Preguntas que como maestro considero son las preguntas más importantes a la hora de tú compartir un texto bíblico. ¿Por qué? Porque hablan sobre la ley y el evangelio, la ley que nos muestra nuestro pecado y nos hace reconocer que necesitamos un salvador y alguien que nos ayude, y el evangelio que nos muestra pues quién es este salvador y cómo es que nos salva y cómo es que nos ha redimido. Por lo tanto, considero que a la hora de que ustedes compartan una historia bíblica utilizando el método de las 4 Cs, que enfaticen y se enfoquen con las preguntas de consolidar, las cuales llevan a muy buena discusión y un buen compañerismo juntos. Se darán cuenta que en estas partes del curso, en esta parte de la clase, es cuando compartimos más comentarios y hablamos más de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos siendo honestos los unos con los otros acerca de nuestros pecados y estamos siendo honestos sobre cómo Dios nos perdona nuestros pecados y nos ayuda a vivir ahora en esta vida de reconciliación con Él. Entonces, enfoquémonos primero en el punto principal de esta historia que leemos en Esdras y Nehemías, la cual es el siguiente. Durante el regreso del exilio en Babilonia y Persia, el templo fue reconstruido y Esdras guió al pueblo de Dios a dedicarse nuevamente a la ley de Dios. Vuelvo y leo. Durante el regreso del exilio de Babilonia y Persia, donde estaban los judíos anteriormente, el templo de Dios que fue destruido fue reconstruido y Esdras guió al pueblo de Dios a dedicarse nuevamente a la ley, a la adoración de Dios. El punto principal de esta historia de Esdras y Nehemías de estos versículos. Llegamos ahora a la pregunta de qué pecado vemos en esta historia. Y mientras hablamos de esto, ya cuando tú lo compartas con otras personas, puedes hablar de la ley y el evangelio mutuamente, sin ningún inconveniente, pero por temas de instrucción en esta clase, vamos a enfocarnos simplemente en una por una. Entonces ahora enfoquémonos solo en el pecado, solo en lo malo que nos enseña esta historia. ¿Qué pecado, o personal o general, nos ayuda a confesar esta historia? ¿Qué piensas? Carlos Bajaña, adelante, por favor. El pecado que le nace en toda la historia de Éxodo es que aún el pueblo, cuando Dios le dio la oportunidad de construir, inmediatamente su templo se había descuidado, porque si leemos toda la historia, el pueblo de Dios comenzó bien a ofrendar todo, trabajar para la construcción del templo, pero después se le olvidó y comenzaron a construir sus hogares. Y así mismo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Recordar y amonizarnos otra vez para que el pueblo nuevamente retorne, que pueda dejar de hacer los necesidades para reconstruir el templo que es de Dios. Y así ellos se iban a dejar a Dios. Bien, Carlos, vemos una negligencia espiritual a la hora de volver al reino de Israel. No tienen templo, no tienen la ley, no tienen una forma de los levitas que eran en español es los sacerdotes, se dice priest en inglés, creo que se dice sacerdotes en español, los sacerdotes que proclamaban la palabra, hacían todos los sacramentos, los sacrificios, no tenían esta instrucción y vemos esta falta espiritual del pueblo de Israel que se considera un pecado, que se les fue dado a ellos y ahora ya no la tienen por cuestiones o que se les perdió o que se les olvidó o que ya no quieren hacerlo, no importa, igual es pecado porque era instrucción que Dios les había dado específicamente a ellos. Jaime Peña, adelante, por favor. Gracias, profesor. Yo quizás me enfocaría un poco más en el hecho de que actualmente en muchas iglesias hay muchos hermanos cristianos que ponen mucho más la importancia en el aspecto físico del lugar donde se congregan. Y eso como que fuera lo más relevante y lo más importante. Y es muy lastimoso que también hay mucha mala enseñanza en muchas iglesias y por eso es muy importante el estudiar la palabra de Dios como lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque
Si bien es cierto, es un mandato del Señor el que nos congreguemos para celebrar y adorar a nuestro Señor, pero también es más importante que estudiemos la palabra para que no estemos como en el caso del pueblo de Israel que desconocía la ley y era necesario volver a reconstruir. ¿Por qué? Porque eso nos va a invitar a nosotros a tener una relación personal con Dios, a conocerlo a través de sus atributos, a conocer cuál es su voluntad, qué es lo que Él espera y qué es lo que quiere de nosotros. Entonces, a nosotros es el llamado actualmente no poner el énfasis en el lugar, en el sitio, o puede ser en una plaza, puede ser en un parque, puede ser... El hecho es lo importante es la convivencia, la relación de tener la palabra de Dios para que no vengan falsos profetas, falsos pastores a engañar a las personas y a guiarlos mal por los caminos del Señor. Gracias, profesor. Excelente, Jaime, muy bien. Dos énfasis muy importantes que acabas de hacer, los cuales a veces nos enfocamos mucho cada uno de nosotros y definitivamente otras iglesias también. El pensar en el que el lugar de adoración tiene que ser una iglesia. Y cuando digo iglesia, hablo de ese edificio, así una catedral bonita con esas ventanas que son de pintura, súper gloriosas, que les entran a la luz, un lugar bastante hermoso o las iglesias ahora más modernas que tienen sus luces y sus baterías y sus micrófonos y todo su auditorio, etcétera, etcétera, y enfocarnos erróneamente en esta reconstrucción de un lugar hermoso en donde tenemos que adorar. Ese es el énfasis erróneo, ¿verdad? Que tenemos que adorar en un lugar así. Tenemos la oportunidad y el privilegio de que si es posible, qué hermoso es adorar en un lugar que es hermoso, pero hay varias iglesias que enfatizan que tiene que ser así y si tú no estás orando en la iglesia, entonces no estás adorando en verdad, si tú no estás orando aquí en la iglesia y viendo parte de la iglesia, entonces no eres un cristiano de verdad, etcétera, etcétera, y por eso vemos lo que tú dices, Jaime, que es bastante importante, que es el volver a la palabra de Dios. Date cuenta que el mensaje el cual Esdras proclamaba a las personas, que los llevó a llorar, a tener este agradecimiento tan grande de querer volver a reconstruir toda su ciudad, no fue nada más aparte de la palabra de Dios. Algunos de ustedes, bueno, no algunos de ustedes, pero en clases anteriores he tenido comentarios a la hora de contar la historia de pastor, pero ¿por qué tengo que leer la Biblia exactamente de las palabras que están aquí si ya yo la puedo contar en mis propias palabras? Este es un ejemplo buenísimo en la historia de Esdras de lo importante que es simplemente escuchar la palabra de Dios como fue escrita. Dejar que la palabra activa, viva y poderosa de Dios obre en los corazones de las personas para que sean movidas a servirle en agradecimiento por la salvación que ya se les ha dado a ellos, a ellas por medio de Cristo. Vemos en Esdras que ellos solo tenían el Antiguo Testamento y cierta parte del Antiguo Testamento, y nosotros ahora tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, la vida completa de Jesús, más profecías del Antiguo Testamento, las cuales no se habían dado en estos capítulos de Esdras. Y qué bendición tan grande es que podemos leer esta palabra que cambia vidas. No caigas en la tentación, no caigas en el pecado de pensar que tú sabes más que este libro, que tú sabes más que la palabra de Dios. No caigas en el pecado, en la tentación, porque hay muchas personas, hay muchos pastores, muchas iglesias que piensan que su sabiduría y su entendimiento es mucho más superior que la palabra de Dios. Date cuenta que en estos versículos, Esdras simplemente leyó desde muy temprano en la mañana hasta el mediodía. Él leyó, ni siquiera añadió nada, él leyó la palabra de Dios como fue escrita, y esta palabra motivó a los israelitas no solo a sentirse conmovidos, pero a tener esta pasión de servirle a Dios, de reconstruir toda su ciudad y de ser parte de su pueblo escogido. No se trata de nosotros, no se trata de nuestro entendimiento, ni de nuestra elocuencia, ni de qué tan buenos somos con las manos a la hora de hablar, ni con nuestros énfasis en nuestras palabras. Se trata todo de la palabra de Dios, y es la palabra la que tiene el poder de cambiar vidas y corazones. Muy buen comentario, Jaime, excelente, muchísimas gracias. Carlos Gamboa, adelante, tienes tu mano levantada. Esdras leyó pues el libro de la ley y claramente pues
Sí, lo que dice el verso 8 del capítulo 8. Y entonces el pueblo colocó el sentido para entender la lectura, lo que el Esdras estaba leyendo. Y esto llevó al pueblo a compungirse porque se dieron cuenta que a través de esa lectura clara habían pecado, no habían guardado los mandamientos de Dios. Entonces los llevó a llorar, a humillarse, ¿sí? Porque oyendo todas las palabras de la ley, o sea, el pecado que yo veo en esa historia. La pregunta es, ¿qué pecado veo en esta historia? Que ellos entendieron cuando era le leyó claramente la palabra que es viva y eficaz, como dice Hebreos 4, 18, 19, bueno, la palabra de Dios viva y eficaz, más penetrante que toda espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y los corazones y las intenciones de los pensamientos. Entonces, ellos eso fue lo que los afligió y dijeron, hemos pecado, aunque no lo dice ahí, pero lo sintieron en su corazón, porque no habían guardado los mandamientos del Dios soberano que ellos ahí se humillan, adoran y se inclinan a la tierra. Es el pecado que veo y que también confieso en mí, que a veces ha pasado eso en mí. No entiendo la palabra y eso me ha llevado a cometer errores, a equivocarme, a cometer faltas, porque no le pongo el sentido. Entonces, cada día tengo que ponerle más sentido a la palabra de Dios para entenderla y comprenderla y para guardar, o sea, la palabra de Dios, el mandamiento, para no fallar. No soy perfecto, pero cada día quiero hacerlo mejor en la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Y con eso podemos transicionar perfectamente a nuestra siguiente pregunta de cómo vemos el amor de Dios en esta historia y ya lo hemos compartido ciertos comentarios de esto, pero hago el énfasis de a la hora de tú compartir estas preguntas, ¿verdad? Ya más didáctica en el curso, recuerda siempre hacer el énfasis en el Evangelio. No es que la ley no sea importante, no es que la ley la desechemos y que solo proclamamos el Evangelio. Es importante proclamar la ley también. La ley nos muestra nuestro pecado, la ley nos muestra que necesitamos ayuda. Si tú no ves la necesidad de un Salvador, el Evangelio no te sirve para nada. Pero la ley no te salva, la ley simplemente te muestra que estás en la inmunda, que no tienes nada en absoluto a tu beneficio cuando se trata de hablar y pasar tiempo con Dios. El Evangelio te reconcilia y reconcilia a las personas con este Dios que anteriormente era un Dios de justicia y de castigo y que veía todos tus pecados y decía, tú te mereces ser castigado. El Evangelio te muestra que por la gracia divina de Dios, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti, por los pecados que tú cometiste, por los pecados que Él se puso por encima para que tú no tengas que sufrir por eso, que por gracia de eso y por fe en eso, tú eres hijo de Dios reconciliado, siendo visto como 100% puro y perfecto ante sus ojos. Eso es lo que salva, el mensaje del Evangelio. Y te invito a la hora de tú compartir esta parte de las preguntas de consolidar cómo es el amor en esta historia, de hacer un énfasis especial en eso. Enfatizar que es todo por la gracia de Dios, no por tus obras, porque nosotros no hemos hecho nada, sino es simplemente que Dios te ha llamado a ti, que Dios ha compartido esto contigo y que te ha dicho, ven, eres tú, te ha llamado y te ha dicho, ya no estás muerto, estás vivo y quiero que vivas por mí. Y todo por la gracia del sacrificio que hizo Jesús en la cruz y en su vida perfecta por nosotros. Entonces, mientras seguimos compartiendo estos comentarios juntos, ¿cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Carlos Gamboa, adelante, por favor. Pastor, yo veo aquí que Dios sobró, pues a través del Espíritu Santo, ¿no? No se menciona ahí, pero yo lo veo. Ese es el amor de Dios obrando a través de su Espíritu. Ahí en el capítulo, o sea, primero pues en Ciro, que permitió que el pueblo regresara
a Jerusalén para reconstruir el templo. Es la obra de Dios, vuelvo y digo, es a través del Espíritu que tocó el corazón del rey Ciro para que proclamara el edicto que los judíos pudieran regresar para reconstruir a la casa de Dios, el templo y también los muros de Jerusalén. Y también en el capítulo 8 de Nehemías, cuando Esdras va a leer la ley, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, un pueblo unido por la obra del Espíritu de Dios, para que escucharan, estuvieran atentos a la lectura de la ley de Dios, para que comprendieran y entendieran la obra para Dios, o sea, por su amor a través del Espíritu, obrar en los corazones de ellos y se compungieran y reconocieran su pecado, se arrepintieran y Dios obrara para perdón en ellos, para que se gozaran después, y para que se gozaran, como dice, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Cuando han reconocido, cuando hemos reconocido nuestros pecados, el gozo del Señor es el que nos da fortaleza en medio de esto. Y Edras le dice, no lloren, antes estén contentos porque el Señor ha obrado, no lo dice ahí, pero ha obrado. Entonces, gócesen, vayan, compartan con los demás, ¿sí? Esto también es un mensaje en estos tiempos para nosotros. Tenemos que estar unidos en el amor de Dios, el pueblo cristiano. Yo lo vengo diciendo hace rato, pastor, pero discúlpeme esto, pero el pueblo cristiano tiene que unirse y en estos tiempos que van a venir más adelante. Nos toca unirnos alrededor de la palabra de Dios a través de la fe de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, la gracia y misericordia y amor de Dios en las cosas que van a venir a esta tierra y al pueblo, la persecución, bueno, tantas cosas, unidos en un solo corazón, unido el pueblo. Claro, no podemos todas las iglesias, pero cada en grupos, allí, otro allá, pero tenemos que unirnos como fue la iglesia también primitiva, que compartían todo, estaban unidos, perseveraban unánimes, compartiendo con sencillez de corazón. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Vemos la bendición tan grande que es la unidad de Cristo, que tú y yo, aunque nunca nos hayamos conocido personalmente, ¿verdad? Que ojalá espero algún día, Dios quiera en su voluntad, eh, pero tú y yo estamos unidos en Cristo. Tenemos esta unión de la Iglesia Universal, saber de que estamos bajo el mismo Dios, obrando en su ministerio para el beneficio de a las personas que todavía no saben de Él. Vemos el amor de Dios al unirnos como familia, como hermanos y hermanas, no tratando de aprovecharnos unos de los otros, pero tratando de edificarnos mutuamente y motivándonos a seguir adelante, como tú mencionabas, en esta vida que es llena de persecución, que es llena de dificultad. Qué duro es vivir esta vida. Esta vida no es fácil, esta vida es complicada. Hay guerras, hay abusos, hay falta de comida, de dinero, un montón de diferentes cosas. Tú puedes encontrar un montón de diferentes cosas que te muestran que esta vida no es buena. Y qué lindo es saber de que no estamos solos, de que Dios ha puesto personas en nuestras vidas que verdaderamente se preocupan por nosotros, no solo físicamente, pero más importante espiritualmente, para mantenernos enfocados en el camino, para recordarnos sobre la ley, saber que Dios obra por medio de personas, que de la misma forma que Él levantó a Esdras y levantó a diferentes héroes de la fe en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sigue levantando personas en nuestras vidas, así como ustedes que tienen esta fe en Cristo, demostrar que aún en sus aflicciones alaban y glorifican a Dios, porque Él es el único que merece honra y alabanza, que confiamos en Él incluso en circunstancias de salud que son complicadas, en circunstancias de persecuciones que son difíciles, en circunstancias que parece a los ojos del mundo que no tienen sentido en absoluto, pero motivándonos unos con los otros a estar unidos en la palabra de Dios. Recordamos que no se trata de lo que ustedes piensan, no se trata de lo que yo como maestro pienso, no se trata de lo que otras iglesias piensan, se trata de estamos unidos en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y si viene una persona quiere decir otra cosa que no es la palabra de Dios, ahí decimos, mira, esto
instruir. Si ya decide que no, esto, chao, estás aquí dañando esta unificación espiritual que tenemos que proteger y tenemos que cumplir y tenemos este privilegio de cuidar. Eh, pero qué bendición tan grande es que Dios nos sacó de las tinieblas y que Dios sigue proveyendo para nosotros. Ahí es el comentario al principio de la clase que vemos como el reino de Israel. Espero se hayan dado cuenta en este curso que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, fue un pueblo idólatra, fue un pueblo que fallaba, fue un pueblo que continúa fallando. Tú y yo somos el pueblo de Dios y tú y yo caemos en tentaciones, caemos en pecados constantemente. Pero esos pecados, esas faltas, esa debilidad nos muestra nuestra dependencia en Dios, en saber que Dios no te ha limitado, no te ha cerrado ese tiempo de gracia, pero continúa mostrándote amor, continúa siendo paciente contigo, aunque continuemos siéndole infiel espiritualmente, diciéndole yo no quiero nada que ver contigo, continúa siendo paciente con nosotros, amoroso, respetuoso, digno, puro, incluso al punto de llevar a su hijo a la muerte para reinstituirnos como su familia. Qué bendición que Dios te haya llamado a ti. Qué bendición que Dios, por nada de lo que tú has hecho, te haya visto a ti y haya dicho, sal de la muerte, ven a la vida y quédate aquí conmigo. Y por medio de la obra del Espíritu Santo tú estés aquí. Eso es una paz, un amor que sobrepasa cualquier entendimiento, que no tiene sentido, pero esa es la paz, ese es el amor que Dios te ha dado a ti. Esa es la paz y ese es el amor que así igual que Esdras, tú puedes compartir con otras personas en tu comunidad. Y me escuchan decir esto bastante, una persona a la vez. Tú no tienes que pararte encima de una plaza a compartir el reino de Dios con todo el mundo, que sería excelente, súper chévere. Si quieres hacer eso, no dejes que yo que te detenga. Pero Dios te invita a interactuar con las personas a tu alrededor, a interactuar con las personas que Dios ha puesto en tu vida, a tus familiares, a tus amigos, a las personas del trabajo. Yo tengo muchos amigos y personas que no son cristianos, que ojalá sigo compartiendo la palabra de Dios y sigo fielmente tratando de compartir mensajes bíblicos y de instrucciones del amor de Cristo, las obras que ha hecho, invitarlos a la iglesia, que puede que algún día vengan, excelente, pero tenemos ese llamamiento a seguir siendo persistentes, respetuosos, pero persistentes a la hora de comunicar este mensaje de la salvación. Eh, También vemos una profecía, vemos que la palabra de Dios se cumple. Tu Dios es un Dios fiel, tu Dios es un Dios que no falla, tu Dios es un Dios que si dice que va a hacer algo, adivina que esa cosa va a pasar. Tu Dios es un Dios que dice, yo puedo, conozco todo en este universo, lo que va a ocurrir, lo que ha ocurrido, y cuando yo digo algo, esa cosa se hace. Vemos una profecía en Isaías que habla sobre la historia que leímos el día de hoy. Aproximadamente 300 años atrás, el profeta Isaías predijo lo que iba a pasar en la historia de Esdras, en la historia de Nehemías. Y quiero que te metas en esa idea, en ese papel. Dios predijo lo que iba a ocurrir en estos versículos. Y no ocurrió, ay, por casualidad o ciertas partes, pero ocurrió exactamente con nombres específicos de las personas que iban a estar en poder a la hora de llevar esto a cabo. Escucha las palabras de tu Dios que cumple estas promesas. 200 años atrás, después, antes de que estos eventos ocurrieran de Esdras y Nehemías que leímos el día de hoy, el profeta Isaías, por medio de la palabra de Dios, dice lo siguiente. Así dice el Señor tu Dios, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverás a ser habitada. A las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo soy el que dice de Ciro, el rey de la historia. Él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, serás edificada y al templo serás cimentado. Yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y a los reyes y los reyes huyan en desbandada por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. Isaías 44, te doy la cita bíblica para que tú veas las palabras de Dios. 300 años atrás, antes de que estos eventos ocurrieran, tu Dios, profeta, habló por medio de Isaías
para compartir con nosotros de que su palabra se cumple, de que Él conoce exactamente qué es lo que va a pasar y conoce exactamente qué es lo que va a ocurrir. Que esto te llene de confianza y de certeza, que las promesas de Dios se cumplen, que cuando Dios dice que el que cree por medio de la fe en su Hijo va a ser salvado y va a ser resucitado, que eso es una profecía que tiene la estampa de Dios y dice, esto va a ocurrir. Que cuando Dios te dijo a ti, te llamé por nombre y eres mío, significa que tú eres un hijo de Dios y que tú vas a ver el rostro glorioso de Dios, el cual causó mucha muerte y destitución en generaciones pasadas por su gloria y pureza, lo vas a poder ver en toda su poder, en toda su gloria, porque Dios te ha llamado a ti, porque Dios te ha instruido a ti, porque Dios te ha llevado con su mano derecha, caminándote por los caminos de la bondad, de la paz, no por nada lo que tú has hecho, pero simplemente porque Él te ama, por amor que es incomprensible, por paz que es incomprensible, por este cariño y este sentimiento que él simplemente tiene con la humanidad, que tiene con nosotros. Las promesas de Dios se cumplen. Mientras escuchamos esto, mientras compartimos esto, te invito a pensar y a orar. Lo más importante, una de las formas más bellas en las que tú puedes tener una conexión con Dios, tú ya tienes a Dios en tu vida porque tú eres cristiano, es orando. Y el orar no es arrodillarte, si quieres, puedes hacerlo, no dejes que yo te detenga. Pero no tengas la idea de que tú tienes que ir a la iglesia para orar, que tú tienes que arrodillarte para orar, que tú tienes que sentirte muy mal y muy horrible sobre tu situación para orar. El orar es tener una conversación orgánica y natural con Dios. En otras palabras, de la misma forma en la que tú hablas con tus amigos, con tus amigas, en la misma forma en la que tú echas chisme, hablando de fútbol, hablando de las empresas, hablando de la comida, con tus compañeros de clase, con tus compañeros del trabajo, de esa misma forma tú puedes tener una conversación con el Dios que creó el universo, con el Dios que creó todo a tu alrededor y que quiere pasar tiempo contigo. El orar es una forma en la que tú te puedes desahogar y puedes entregar todo a Dios. Y te invito a meditar, a orar en todo lo que hemos compartido en la clase el día de hoy y entregarle a Dios esas dudas, esas dificultades, esos pecados que has cometido en confesión, en arrepentimiento y tener esta conversación con Dios. Y que lo hagas de una forma seguida, que no sea solo una vez a la semana, porque sea posiblemente todos los segundos, de todas las horas, de todos los días, de todos los meses de tu vida. Eh, Paso a paso empiezas a querer orar. Te digo yo que estoy estudiando para ser pastor, simplemente para que seamos honestos los unos con los otros. El orar a mí se me dificulta bastante. El proceso para que yo ore a veces es bastante largo. Encuentro cualquier excusa para decir, ay, hoy no tengo tiempo para hacer eso, tengo tareas que hacer, prefiero estar en mi celular leyendo, viendo videos, YouTube, lo que sea, pero el orar es muy importante y queremos tener este proceso de comunicarnos con Dios y de llevar nuestras palabras y nuestros pensamientos al Dios que nos conoce y que quiere escuchar lo que nosotros queremos decir. Muy bien, llegamos entonces a el proyecto final. Eh, Como parte de este curso, yo como maestro necesito revisar sus conocimientos y no es que yo quiera fallarlos y que quiera forzarlos a contestar algo, pero como institución académica, para poder dejarlos pasar, tenemos que tener una forma de chequear si estamos aprendiendo, si estamos compartiendo tiempo juntos para su edificación. Por lo tanto, instituimos proyectos finales al finalizar cada curso para chequear sus conocimientos y para ver si están aprendiendo y si hicimos buen trabajo como maestros a la hora de instruirlos. El proyecto final de este curso son tres pasos. Y lo voy a explicar primero y luego voy a explicar cómo me lo pueden compartir y cómo me lo pueden enviar y cuándo. Parte 1. Quiero que lean la historia bíblica de Daniel 3. Esta historia específica de Daniel 3, todo el capítulo completo. Lean la historia bíblica de Daniel 3 y contesten única y solamente las preguntas de considerar usando evidencia de Daniel 3. Las preguntas de considerar que hemos visto durante todo este curso.
quiénes son los personajes de esta historia, cuáles son los objetos, dónde ocurrió, cuándo, etcétera, etcétera. Y quiero que sean específicos con evidencia mostrándome Daniel 3 cómo contestan cada pregunta. Entonces, primer paso, leer Daniel 3, hacer su devoción y contestar las preguntas de considerar. Ese es el primer paso. Parte número 2, después de que hayan hecho eso, quiero que me envíen un audio por WhatsApp o un video en su celular, enviándome y explicándome lo siguiente, estas dos preguntas. ¿Por qué es importante el paso de considerar cuando leemos y compartimos una historia bíblica? En tus propias palabras, en tu meditación, he compartido ya por qué considero que estas preguntas son importantes. Me han escuchado decirlo bastante. Que a veces son muy fáciles, pero son importantes. ¿Por qué? Bueno, en tus propias palabras, quiero que compartas conmigo por qué estas preguntas de considerar son importantes a la hora de compartir una historia bíblica. Me envías un audio o un video, si quieres grabar un video, no hay ningún inconveniente. Y también por qué deseamos hacer el paso de considerar antes de aplicar la historia bíblica a nuestra vida personal con las preguntas de consolidar. Volverlo a decir. ¿Por qué deseamos compartir las preguntas de considerar antes de compartir las preguntas de consolidar? En otras palabras, ¿por qué nos metemos primero en la historia después de aplicar la historia a nuestras vidas? Entonces, no tiene que ser nada del otro mundo. Definitivamente, por favor, no más de 5 minutos. No tiene que ser nada súper largo. Si deseas compartir más conocimientos conmigo, no hay ningún inconveniente, pero quiero que de una forma fiel, y yo sé que el Espíritu Santo está dentro de ti, y yo sé cuando estás haciendo un trabajo fiel en tu vida personal, de una forma fiel, comparte conmigo. Este proyecto final es una oportunidad para que ustedes muestren sus conocimientos a su maestro. Compartan conmigo esas dos preguntas. Entonces, parte número 1, leer Daniel 3 y contestar las preguntas de considerar. Parte número 2, mandarme un audio, un video de ustedes compartiendo estas dos preguntas de por qué es importante las preguntas de considerar y por qué es importante hacerlas antes de las preguntas de consolidar. Y luego parte número 3, en ese mismo video, en ese mismo audio, lo siguiente. En este curso hemos visto la gran fidelidad de Dios a su pueblo. Nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en Cristo como nuestro Señor. Quiero que compartas conmigo en tus propias palabras, en ese mismo audio, en ese mismo video, la siguiente pregunta. ¿Qué significa esta realidad de que Dios es fiel para ti y cómo afecta tu vida diaria este conocimiento? Quiero que de una manera reflexiva tú compartas conmigo por qué es importante reconocer y ver lo fiel que ha sido Dios con su pueblo, mientras hablamos de esta nación caída del reino de Israel. Nuevamente, en este curso hemos visto la gran fidelidad de Dios a su pueblo. Nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en Cristo como nuestro Señor. Nosotros también hemos fallado ante los ojos de Dios. ¿Qué significa esta realidad para ti, que Dios es fiel? ¿Cómo afecta esto tu vida diaria? Quiero que en este audio que compartas conmigo, me compartas esa pregunta lo siguiente. Y yo quiero verte a ti, escucharte a ti, tus palabras, tu fe. Quiero que seas un héroe de la fe conmigo y me muestres a mí tu fe y me edifiques a mí como tu maestro a la hora de contestar estas preguntas. Nuevamente, parte número 1, leer la historia de Daniel 3, responder las preguntas de considerar. Parte número 2, enviarme un audio o un video contestando las dos preguntas de el paso de considerar por qué es importante y por qué lo hacemos antes de responder las preguntas de consolidar. Y parte número 3, compartir conmigo por qué es importante para ti, tu vida personal, en tu vida diaria, cotidiana, entender y saber que Dios es fiel siempre contigo. ¿Alguna pregunta sobre qué es el proyecto final? Voy a compartir ahorita cómo entregarlo, pero alguna pregunta sobre qué es el proyecto final y la expectativa del proyecto final. Carlos Bajaña, adelante, por favor. Una pregunta, profe. Todo eso va en el video de 5 minutos que le vamos a enviar. Correcto. Y no es que tengan que ser menos de 5 minutos. Si quieres, quiero que lo hagas de una manera fiel. En otras palabras, por favor, no me vas a mandar un video más de 15 minutos. Ya creo que estás exagerando un poquito, puedes hacerlo un poquito más corto. Pero tampoco quiero que me manden un video de 1 minuto. En 1 minuto tú no me vas a compartir fielmente estos conocimientos. Entonces, de una manera fiel, con el Espíritu Santo orando en tu corazón,
quiero que hables conmigo y me compartas los comentarios de esta historia. Si son 4 minutos, excelente. Si son 7, 8 minutos, no hay ningún problema tampoco. Pero de una manera fiel, en tus propias palabras, compartiendo conmigo estos videos. Si quieres dividirlo en 3 videos diferentes para enviármelos diferentes y respondiendo cada pregunta, no hay ningún inconveniente. Si quieres hacerlos todos en un mismo video, tampoco hay ningún inconveniente, en ningún problema, pero en su totalidad no debería tomar más de 10 minutos esa explicación. ¿Me hago entender, Carlos? Sí, amén. Muy bien. Está todo entendido que en el video queríamos contar la historia, los pasos a pasos, todo lo que tú nos has enseñado conforme al proceso de considerar, ver los objetivos del personaje, de las cosas que se explican y lo que se ve en la historia y la reflexión. Y qué viene a ser Jesucristo representado en esta historia para nuestra vida. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta sobre qué es el proyecto final? Y yo en unos momentos comparto cómo entregármelo y la expectativa principal. Toda esta información, todo esto lo voy a compartir nuevamente por el grupo de WhatsApp. Van a tener acceso escrito en el grupo de WhatsApp a qué es y qué significa y por qué y cómo entregármelo. No, solo para que lo tengan presente. Samuel, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos y hermano pastor. Una preguntita nomás, este proyecto final. ¿Se hace solo yo o con unas personas? ¿Cómo se hace en este caso? Es una preguntita. No, muy buena pregunta y muy buena aclaración. Esto solo es tú solito. Es una meditación tuya que vas a compartir conmigo. No lo tienes que compartir con nadie más. Si tú deseas compartirlo con alguien más, por favor, ten la motivación de hacerlo. Pero para la expectativa del proyecto final, esto es simplemente que tú lo compartas conmigo. Me mandas el audio, una grabación tuya hablando conmigo de una manera fiel, personal, sobre cómo tú entiendes estas preguntas y cómo quieres responderlas. Buena pregunta, Samuel. ¿Qué, Excelente. qué va a No te enviar escucho el otra. número para mandar el video Correcto. para Dame un WhatsApp? momentico. Vamos a aclarar primero qué No es ha el de proyecto ser en final. general, no. Solo Vamos a aclarar primero qué es el proyecto final y ya aclaramos ya cómo me listo, lo van a gracias. entregar. Cómo me lo van a entregar. Pero muy buena pregunta, Samuel. ¿Alguien más sobre qué es el proyecto final? Y ya luego aclaramos estas preguntas que son muy importantes de cómo me lo van a entregar. Quiero darles la oportunidad de preguntar qué es el proyecto final, de responder qué es el proyecto final. Nuevamente, les recuerdo, todo esto lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. No lo van a tener como información ahí. Muy bien, ¿cómo me van a entregar este proyecto? Me lo pueden entregar por WhatsApp, me lo pueden entregar si por casualidad no deseas utilizar tu micrófono, no deseas utilizar una grabación, no hay ningún inconveniente, yo no te voy a forzar a hacerlo, me lo puedes entregar de manera escrita, pero entonces de manera escrita sí prefiero que me escribas ya más párrafos y compartas conmigo bien, fielmente, no una oración, y quiero que me escuchen bien. Si me lo van a mandar de manera escrita, no te voy a aceptar ni una oración, ni 2 oraciones, ni 3 oraciones. Quiero que fielmente compartas conmigo las respuestas a estas preguntas con un párrafo y medio, respondiendo la importancia de las preguntas de considerar y respondiendo la importancia de reconocer por qué Dios es fielmente. Si deseas enviármelo en audio, y espero me lo envíes en audio para yo poder escucharte a ti, quiero que me edifiques, me lo puedes enviar por WhatsApp directamente o me lo puedes enviar por email. Es mi número personal, yo lo voy a compartir con ustedes por el grupo, al igual que eh, la, al igual que mi email, para que ustedes lo tengan presente. El proyecto final, la entrega del proyecto final, el último día en el que me lo pueden entregar, y quiero que lo anoten, es exactamente en 2 semanas, desde este jueves, en 2 semanas. Eso significa que voy a abrir mi calendario de una vez para que lo tengamos aquí. Mi calendario, 4, el jueves 20 de marzo, enero, febrero, marzo, sí. Jueves 20 de marzo es el último día en el que me pueden entregar este proyecto.
Eso se los debo saber, no para asustarlos, pero simplemente para decirles que tienen tiempo de contestarlo, organícense. Son 2 semanas, es un proyecto que no debería tomar más de 20 minutos para que se planifiquen y me lo envíen a no más tardar el 20 de marzo. Si necesitas una extensión y sabes que van a necesitar una extensión, por favor comunícate conmigo, déjame saber días en adelantado. No tengo ningún inconveniente en darte una extensión, pero necesito que te comuniques conmigo y me dejes saber qué es lo que está ocurriendo. Si me vas a decir un día antes de la entrega del proyecto final, vamos a tener un poquito de problema porque hubo el tiempo de que te planificaras, hubo el tiempo de que te organizaras y ahora estoy entendiendo que simplemente no lo hiciste. Y la expectativa de estos cursos es que tú te estés edificando como un líder espiritual para aprender de la palabra de Dios, para ser responsable y queremos instruir eso en ustedes también. Entonces, marzo 20, el último día en que me pueden entregar el proyecto final. Si necesitas una extensión, comunícate conmigo en adelantado, déjame saber, profesor, tengo unos días de trabajo que son muy complicados, no voy a tener tiempo, me puede dar la extensión, obviamente no hay ningún inconveniente. Solo quiero que tú te comuniques conmigo y me dejes saber. Si no te comunicas conmigo, me entregas el proyecto final ya después de 2, 3 días después o una semana después. Perdóname, pero no te lo puedo aceptar simplemente por cuestiones de tiempo. Ya el curso se terminó, empecé otro curso, no puedo volverme a cambiar diferentes cosas. Y quiero dejar eso muy claro. También dejo muy claro esta siguiente expectativa. No voy a aceptar ningún proyecto final. Yo sé que esto es diferente porque ya estoy escuchando sus voces, pero si deseas escribirlo, solo para que lo tengas presente y si me tienes en otros cursos y si me has tenido, entonces ya sabes lo que voy a decir. No voy a aceptar ningún proyecto final que muestre o que me dé la intuición de que están utilizando la inteligencia artificial. Vivimos en una época en la tecnología que es bastante avanzada y a mí no me interesa saber lo que un aparato sabe sobre la Biblia, a mí me interesa saber lo que tú sabes sobre la Biblia y tu entendimiento. Por lo tanto, no he tenido ningún problema en cancelar y fallar proyectos finales que muestran un abuso y que muestran un uso de la inteligencia artificial y lo dejo muy claro para que ustedes lo tengan presente. No te lo voy a aceptar, no te lo voy a recibir, te voy a pedir que vuelvas a entregarme nuevamente el proyecto o a retomar el curso en su totalidad. Y no tengo ningún inconveniente en hacer lo siguiente porque yo te quiero edificar espiritualmente a ti para que tú seas un líder fiel, un líder honesto y que seas con tu propio entendimiento. Este proyecto final es una oportunidad para que tú muestres lo que has aprendido, para que tú te des cuenta a ti mismo de las cosas que has aprendido durante esta clase, durante este curso. Y una oportunidad para mí personalmente de poder ver su crecimiento y de poder adorar y alabar a Dios por ustedes. Quedo bastante contento y bastante agradecido con su desempeño. Veo el Espíritu de Dios obrando en sus vidas, veo cómo Dios los edifica mientras han venido a estas clases, mientras han participado, mientras han conversado. Les doy las gracias y les agradezco mucho todo el tiempo que han puesto en este curso, en Academia Cristo, todo el tiempo que han puesto en leer sus Biblias, en aprender de Dios y reconocer que la única persona que se merece la gloria por eso es ¿quién? Es Dios. Le damos las gracias a Dios por unirnos como hermanos y hermanas en Cristo. Preguntas, comentarios sobre el proyecto final. Algo que no haya quedado claro. Creo que cubrí todas las bases. Nuevamente, toda esta información la voy a compartir por el grupo de WhatsApp, pero quiero darles la oportunidad de que me hagan una pregunta o algún comentario. Carlos Gamboa, adelante. La primera parte de considerar el pastor Olvía, pues como siempre han hecho nosotros, de un formato para ir y responder las preguntas de considerar o toca uno escribirla por aparte, en hoja aparte. Esas preguntas, si las pudieras escribir en una hoja aparte, sería bueno para que yo pueda ver tu trabajo y me las Bueno. mandas en una foto. Me las mandas en una Sí, foto. Muy buena aclaración. Sí, porque a mí me gusta pues escribir a mano bastante. Claro. Soy de la vieja escuela y entonces... Y de los audios, si uno no quiere un audio, también lo puede escribir o como Correcto. le gusta más. Correcto. Yo preferiría que tú hablaras conmigo y que me dejaras escuchar tu voz
pero no te voy a forzar a hacerlo y si deseas escribirlo, la expectativa es que me lo escribas de 1 o 2 párrafos fielmente respondiendo a las preguntas de esos audios. ¿Quedó claro, Carlos? Creo que tu micrófono es claro. Gracias, pastor. Sí. Muy bien. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor, por favor, por favor, no duden en escribirme. Tienen mi número personal de WhatsApp. Yo hago lo mejor posible para contestarles lo más rápido posible. Por cuestiones de trabajo y de la escuela se me hace difícil contestar inmediatamente, pero a la hora que lo vea, le hago nota para responder y para que todo quede claro. Entonces, si en algún momento en estas 2 semanas que vienen, si necesitan una extensión, solo comuníquense conmigo, déjenme saber. Yo quiero ayudarlos y que estén haciendo todo de la mejor forma posible para ustedes. La tarea para la siguiente clase, nuestra última lección es este jueves. La voy a compartir nuevamente a finalizar nuestra lección el día de hoy y terminamos el día de hoy entonces con una oración dándole gracias al Padre. Dios, gracias porque tú eres todopoderoso, porque tú conoces nuestros corazones, porque tú eres el héroe de la fe. Señor, tú has plantado fe en nosotros. Señor, tú nos has llamado de la muerte. Señor, tú obraste en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir por ti, no por nuestra propia voluntad ni por nada de lo que hemos hecho, pero simplemente por tu amor inmerecido en la cruz. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra, nos has edificado por medio de ella y has mandado a personas para edificarnos utilizando tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella siempre. Ayúdanos a motivar a otras personas, así como Esdras motivó a otras personas utilizando la palabra de Dios. Ayúdanos siempre a tener la palabra de Dios escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes y a compartirla fielmente, con pasión y con convicción a todas las personas en nuestras vidas. Todo esto y más, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo. Pasen linda noche y nos Gracias, vemos el pastor. jueves. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Bendiciones a los hermanos Amén. también. Buenas noches. Dios 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 les les bendiga, bendiga. bendiga. profesor, y a todo el grupo. Muy bien, muy Dios bien. los Dios. bendiga, Amén. hermano. Amén, Buenas amén. noches. Buenas Profesor, Nos noches, vemos. profesor bendiciones. Everett. Buenas Bye, noches, nos vemos. hermano. Bye, Samuel, nos Gracias, hasta vemos. Linda mañana. noche. Descansen. Buenas noches, profe. Gracias. Que gracias. Bye, Luis. Bueno, bendiciones a todos Igualmente, los que te hermanos. mejores. Bueno, gracias, Juicioso. profe. Bueno, gracias.